agrícolas, unas economías tecnológicas en un momento dado, y así sucesivamente, y poder nosotros todavía estamos en un problema de indecisión política, pero ciertamente había respeto común, como se está hablando en Estados Unidos. O sea, hay unas políticas básicas, elementales, y hay unas cosas que revisar. No te me puedes, como te dije, no te me puedes vender como un conservador, pero legislar como un liberal. ¿Qué? Bueno, señores, regresamos. Son las 10:14 de la mañanita y tenemos aquí con nosotros en el estudio a la licenciada Ivette Montes. Ella siempre está con nosotros aquí en el estudio dialogando y analizando todas las gestiones y todo lo que está pasando en la política nacional e internacional. Así que buenos días, licenciada. Ah, es que estás acostumbrada al tribunal, eso es. Eso es, así que estamos aquí en esta mañana. Tuvimos al pastor Otoniel Font que estuvo hablando sobre los asuntos de la política nacional, licenciada, y obviamente pues nosotros queremos aquí también en esta semanita, que ya esto es lo que queda de política, y los primeros días de enero, porque son los días donde comienzan a juramentar aquellos candidatos que fueron electos y reelectos. En ese sentido, nosotros queremos entonces darle un panorama claro a la iglesia de lo que está pasando en Puerto Rico. Y obviamente le pregunté al pastor Otoniel Font, licenciada, la indignación o la preocupación en muchas ocasiones de algunos sectores creyentes que le dieron su voto a Proyecto Dignidad. Y obviamente los que vimos los números, el país, máxime el sector conservador, no respaldó contundentemente a Proyecto Dignidad. Incluso están alegando de que el cuatrienio pasado pues recibieron mayor respaldo, este año recibieron menos respaldo, no integraron ¿verdad?, con los votos necesarios a la legislatura candidatos, excepto en el Senado a Joan Rodríguez Bebe y en la Cámara a Lizy Burgos. ¿Qué cree la licenciada Ivette Montes que pasó por la mente de la iglesia y del sector conservador, por lo cual no se respaldó como esperaban a Proyecto Dignidad? Pues fíjate, yo entiendo que una nueva fuerza política emerge con la alianza de dos visiones sumamente extremistas en este país, con unas actitudes muy, muy peligrosas y ciertamente con una falta de respeto a la diversidad de opiniones que parecería mentira que, ¿verdad?, uno de sus planteamientos de la alianza es que creen en la libertad, pero ciertamente esa facción se levanta con una plataforma, obviamente, donde están amenazando hasta con eliminar los planes médicos privados, y ciertamente no creo que el ciudadano común en Puerto Rico, por los últimos 50 años, que ha vivido una transformación económica, social, enfrentarse, y nuestra población siendo una mayoritariamente adulta mayor, ciertamente todo este movimiento de independencia, de remover, quitarle a la gente sus terrenos, o sea, toda una visión ultra liberal en materia social, económica, económica, refiriéndome a que básicamente decían una cosa, ¿verdad?, con la boca, pero las plataformas por escrito había mucha amenaza con unos planes que no es lo mismo, ¿verdad?, como dicen, llamar al diablo que verlo venir.
Y ciertamente yo entiendo que la agresividad en la calle de esa supuesta alianza levantó mucho miedo en cuanto a la posibilidad, ¿verdad? Y entiendo que muchas personas ciertamente no podemos juzgar a la mayoría de las personas que, aunque podamos decir que, ¿verdad?, la confianza está en Dios, no sería injusto porque es un partido político, o sea, que la mayoría de ellos, de sus líderes, se levanta ante la inacción o básicamente ante la falta de atención y las constantes promesas en unos aspectos que también son fundamentales para las personas, como por ejemplo, ¿verdad?, muchas personas de fe no querían que primero estuvieran limitando lo que podían o no podían enseñar en sus iglesias. Y ciertamente eso en el año 2007 y en la campaña de 2007 que tuvo Fortuño, fue un elemento que levantó mucha preocupación con esas enmiendas al Código Civil. Y ciertamente cuando llegó toda la enseñanza de la ideología de género en las escuelas, o sea, que vino en aquel momento, ¿verdad?, una supuesta alianza, una supuesta compromiso de Ricardo Rosselló que le falló al pueblo conservador, cristiano específicamente, cristiano, y me retracto, cristiano, al pueblo conservador, que incluye hasta ideología de religiones en Puerto Rico, musulmana, sí, porque la gente, de muchas otras ámbitos. la gente hace el sector conservador el sector evangélico del país, Sí, y realmente no lo es. No es así, no. Incluso hay gente que no va a la iglesia. No, hay una sección hay una línea que no se puede pasar. Y ciertamente este nuevo movimiento político abraza no solamente, o abrazaba, ¿verdad?, en sus documentos, abraza una posición extremista, ya sea en el ámbito cultural, o sea, todas las visiones de vida extremas, o sea, ya sea en la sexualidad, ya sea obviamente en la parte económica, que fue una de las cosas que fue una bomba, ¿ves? Y 2 o 3 semanas antes, ¿verdad?, aunque nos decían y le decían a la gente, no, que esto tiene que ver solamente con gobernar a Puerto Rico. Ciertamente lo que estaba escrito no era eso, y los medios de comunicación tienen un rol importante, para bien o para mal, y ciertamente es un mensaje que tú no llevas a una institución política, a un partido político, en 2 competencias. O sea, en 8 años tú no puedes lograr lo que partidos de 50 y 70 años han hecho. O sea, sería mezquino pretender, ¿verdad?, que una institución que se levanta ante, volvemos, todas esas instituciones, ya sea inclusive el propio PIB. Claro, el Partido Independentista, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, no se levantan porque todo está bien. Se levantan porque hay un sector que está descuidado de la población. Así que no creo que esto es un problema simple y llanamente para Proyecto Dignidad. Es un problema de que la mayoría que votó en este curso, ¿no?, político, no es la mayoría de la población en Puerto Rico. O sea, tenemos que tener eso claro. Así que la gente, cuando gana el respaldo político partidista, tiene que tomar en cuenta que tú no eres la mayoría. Porque la mayoría del pueblo, primero, que no vota. ¿Por qué? Por muchas razones, empezando por la edad. Y no queremos decir ni pretender que los niños o los jóvenes de menos de 18 años no existen. O sea, claro, hay unas necesidades. Así que hay que tener mucho cuidado con confundir la mayoría que participa y vota en un proceso eleccionario y la mayoría de la población. Sabemos que en estos últimos 4 eventos electorales, 4 o 5, la participación ciudadana se ha reducido
grandísimamente. Y este cuatrenio se habla de que 12% del electorado que comúnmente no salía a votar en cuatrenios pasados salieron a votar. O sea que yo creo que fue parte del miedo, y de eso quiero, cuando usted termine su argumento, quiero preguntarle, mucha gente salió a votar y ese es el sentir de Proyecto Dignidad, incluso de líderes que promovieron esa estructura política, y es que la gente salió a votar, incluso los que no salían, y le dieron su voto íntegro al Partido Nuevo Progresista por el miedo de la influencia y ¿verdad? Del avance que tuvo, claro, de la fuerza política que adquirió este partido en menos nada. Sí, sí. Ciertamente nada sale de un día para otro. Incluso hubo en una emisora de radio ¿verdad? Una encuesta. Nosotros vamos a hacer una parecida el lunes. Hicieron una encuesta del por qué la gente no votó, y mucha gente dijeron en la encuesta que salieron a votar y que de camino la misma conciencia les iba cambiando sus posturas políticas. O sea, que hay gente que sí posiblemente tenían la iniciativa de respaldar este partido que se hace llamar conservador, y que tiene estructuras conservadoras y gente conservadora, pero mucha gente tuvo el miedo de que no tuvieran el respaldo necesario para derrotar la alianza y que el partido que sí lo tenía lo fueran a debilitar restándole esos votos. Sí, sí, hubo el efecto miedo, estuvo presente, y de la misma manera cogió fuerza esa visión, porque acuérdate, hay unos argumentos que pueden ser, van para los dos lados. O sea, de la misma manera que tú puedes decir como Partido Popular, ¿verdad? Uno de los partidos de mayor fuerza en este país, que aquí lo que estamos trabajando es para administrar, pero queremos la relación permanente con Estados Unidos. Pues de la misma manera, el Partido Independentista, unido al partido del Movimiento Victoria Ciudadana, argumenta que aquí lo que estamos hablando es de administrar. O sea, que si lo argumentas para una cosa, lo tienes que argumentar para la otra. Y yo creo que ese era uno de el mensaje que mucha gente compró, en términos de que aquí no se va a decidir inmediatamente es el estatus político de Puerto Rico, por lo tanto, y las cosas van mal, por lo tanto vamos a darle una oportunidad a este sector, y lo veía en muchos jóvenes, vamos a darle la oportunidad, y el día que venga la pregunta de decidir el estatus político va a ser otra cosa. Eso lo escuché mucho. Claro. Pero ciertamente muchas de estas ganancias políticas no se hacen de la noche a la mañana, van poco a poco cogiendo fuerza, inyectando algún tipo de simpatía, pero ciertamente yo pienso que en el asunto de la pregunta, ¿verdad?, inicial, de que por qué, cómo fue la decepción, por qué no se apoyó a un partido que parecería que iba a tener una fuerza política mayor. O sea, la política no es simple, porque depende de lo que ocurre dentro de tu casa. Vamos, tú me puedes decir a mí y contar muchas cosas, pero tarde o temprano hay unos elementos que lo que ocurre en la mesa de tu casa, lo que afecta a tu bolsillo, lo que amenaza con tu trabajo, o sea, va a tener un peso porque es lo que te mueve diariamente. Y ciertamente, teniendo una prensa muy acomoditicia a esta, por su posición ideológica, se veía un sesgo muy pronunciado, y la gente con un temor a que hicieran realidad el comienzo de un movimiento hacia ideas izquierdistas, comunistas, socialismo. Eso era ciertamente, la campaña le funcionó al Partido Nuevo Progresista. ¿Usted cree que el asunto del estatus mueve al electorado cristiano y conservador en Puerto Rico? ¿Le mueve?
Yo no creo que es el asunto de un estatus, porque aquí básicamente hemos estado con una mogolla. No es el estatus, son las ideas extremistas. Porque, y como la gente las comunica. Porque vuelvo y te digo, yo me quedé muy sorprendida con la cantidad, con la agresividad con que estos movimientos se presentan. Porque tú tienes que ganarte un electorado, pero cada vez que pones videos, marchas, expresiones, van con una agresividad que el que no piense como tú lo escupen. Es la cosa. Entonces tú dices, pero espérate, cualquier cosa que se acerque a eso, yo no lo quiero cerca de mí. O sea, la gente de valores, la gente que ha pasado, porque mire, Puerto Rico está en estos últimos 30 años, 40 ha tenido un progreso, pero Puerto Rico no era así. Por muchos años hubo mucha pobreza. Hubo que trabajar bien fuerte, hubo muchas crisis económicas. La última, podríamos decir, antes de la del 2007, que llevó a la quiebra, fue en el 74. Aquí hubo un problema muy grande. Los intereses estaban casi a 18% para comprar una casa. O sea, mucha gente no sabe lo que ha sido el moverse de unas economías agrícolas, unas economías tecnológicas en un momento dado, y así sucesivamente. Y nosotros todavía estamos en un problema de indecisión política, pero ciertamente había respeto, había valores. Y eso ciertamente pues decía, bueno, más allá, más o menos, pues estoy con Muñoz porque fue el que me trajo zapatos a mi casa y la prera. ¿Ves? Y así seguía el asunto, porque hubo un agradecimiento en cuanto a un cambio de sistema económico. La gente empezó a estudiar, la gente empezó a ir a las universidades, pero entonces se fueron degradando los valores. ¿Usted cree que el asunto del estatus infiere en las libertades religiosas y que la gente puede pensar en eso? Claro. Un país independiente en cuanto a los asuntos de libertades religiosas, ¿hay o pudiera haber algún tipo de, obviamente, de limitación a las libertades religiosas en un país independiente? No, porque la mayoría de los países en el mundo son independientes. En la mayoría, cuando hablamos de democráticos, los países democráticos, y el punto, volvemos, son de qué están hechos los líderes. ¿Cuál es la visión? ¿Cuáles son los valores fundamentales de una sociedad? Si nuestra sociedad se distingue por el respeto, se distingue por la educación, por el respeto a los mayores, se distingue por el trabajo, una sociedad que tenga unos valores fundamentales así, mira, no importa cuál es el estatus político, si tú tienes una base, sólida, no importa. Si tú tienes líderes decentes, respetuosos, que tengan una visión clara de que el sol sale por la mañana y se pone por la tarde, la gente no le importa, eres razonable. Pero si tú te pones tú crazy, o sea, si te pones demasiado loco, como pasó en Estados Unidos, o sea, una cosa es respetar la diferencia y otra cosa es que yo voy a meter preso al que se opone políticamente contra mí, porque no lo puedo derrotar con ideas. O sea, esos son los problemas y el miedo de que líderes han salido con un rosario y diciendo que van a acabar la corrupción y han terminado en unos sistemas opresores que les ha costado un sistema comunista por más de 70 años, y todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Licenciada, hace unos días obviamente estuvimos aquí compartiendo en este programa unas imágenes que se las vamos a proyectar nuevamente a la gente que esté en la televisión y en las redes para que las puedan ver, de unos candidatos de la alianza que abiertamente servían ahí lo estamos proyectando para la gente que nos está viendo, de unos candidatos que son abiertamente brujos, santeros, que son abiertamente, en este caso, este líder
de esta comunidad de fe satánica. ¿Usted cree que la alianza entre este partido y el otro, la religión o la forma de creencia de ellos, esta es la que predomina? Ciertamente, yo creo que eso fue una preocupación bien grande que tuvieron en este sentido la iglesia. Es que volvemos. Si yo vengo con una visión de agresión, de supremacía, de que no, que yo, es que lo estamos viendo, es un libreto, no solamente en Puerto Rico, las ideas liberales quiero decir, que respaldan todo lo que tiene que ver con la liberación sexual. El problema ahora del transgenerismo, donde queremos meterle bloqueadores hormonales a niños. O sea, una cosa es que yo respete la opinión de cada persona en su vida privada, de tomar las decisiones que por votación en muchos lugares y en muchos países se ha promovido como sociedad, ¿verdad? Que tienen que ampliar la visión en cuanto a unos aspectos de casamientos de hombres, mujeres. Eso no quiere decir, eso no va a cambiar la realidad. Pero otra cosa es que tú me institucionalices esa posición que va contra todo lo que dice la ciencia. Y tengamos nosotros entonces que en un cambio cultural de muchos años llevemos al punto de que estas son visiones que lo que se creía, como en el caso del aborto o la terminación del embarazo, que fuera raro, que fuera legal, pero que fuera seguro y raro, pues ahora tenemos una visión que lo que promueve es la muerte de los niños dentro del vientre, y aún puedes tener 9 meses y yo puedo ir a terminar ese embarazo, y aún hasta después que nazca hay legislaciones y hay estados que dicen que yo puedo dejar el niño tranquilito y después tomamos la decisión. O sea, dime, ¿qué representa eso, pastor? Representa ideas totalmente que no son, que representan la vida, son ideas que ellos mismos dicen son parte de estructuras e ideologías de las religiones satánicas, de las religiones de las hechicerías, donde hacen sacrificios humanos. O sea, todo esto está conectado. La gente es bueno, y la visión, ¿verdad?, cristiana por muchos años ha promovido la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque dicen, mejor es tener que todo el mundo se puede expresar, aunque sean en contra de lo que yo pienso, pero al menos hay oportunidad de expresarnos y ganar, no con imposiciones, ganar con que la gente tome su propia decisión, su libre albedrío, ¿verdad? Así que ciertamente fue el colmo que este partido se identificara abiertamente con gente que vienen a imponer, pues, su estilo de vida. Entonces la gente se enfogona. Y unos estilos de vida bien radicales, contrarios a lo tradicional en este país. Y no es que uno quiera ser tradicional o no tradicional, es que el sol sale por la mañana y se pone por la tarde. O sea, tú no me puedes venir con una legislación a decir que ahora yo voy a escoger ser hombre, que yo nazco hombre, y le voy a enseñar a un niño en el kindergarten de que puedes comenzar a investigar porque tú puedes transicionar. O sea, no podemos irnos a la locura. O sea, y eso fue lo que pasó en Estados Unidos y en muchos otros países. La licenciada Ivette Montes, y vamos a hablar ahora de la política internacional en el caso de los Estados Unidos. Saludamos a la gente que nos está escuchando en la radio. Le invitamos, saludamos a Gaby, que está ya en una misión. La gente que está en la radio, recuerde que puede ir rápidamente a nuestras redes sociales, Visión 96.1 FM, y en las redes sociales usted va a poder ver el video, las incidencias de lo que aquí está pasando en el estudio, y puede llamar al 787-655-7850. Licenciada Ivette Montes, ¿qué le parece y está complacida la licenciada Ivette Montes con la reelección de los candidatos que fueron reelectos y los que fueron electos en posiciones nuevas, que son candidatos nuevos, vacantes nuevas? ¿Dónde? En el Senado, en la Cámara, en la Gobernación. ¿Qué cree de la
de los candidatos electos por el pueblo de Puerto Rico? ¿Complacida o no complacida? Yo esperaba que iba a haber un poco más de ganancia de la legislatura, de las propuestas de Proyecto Dignidad, porque ciertamente tiene que haber un cambio. Los dos partidos principales tienen que tener un freno. Claro. Tienen que tener un freno, y yo creo que empezamos a ver el shift, el cambio, por las primeras expresiones que estoy escuchando de los líderes con respecto al sector cristiano, o lo han identificado como el sector cristiano, como te expliqué, pero no es el sector cristiano, el sector conservador, claro, de Puerto Rico, porque le dieron la espalda moviéndose con la presión de estos aires de independencia, comunismo, socialismo. O sea, se están dando cuenta que sí le han hecho una mella, y ciertamente se necesita estructura, se necesita tiempo, porque la educación no se hace de un día para otro. Pero ciertamente hay posiciones importantes en nuestro país, como en Estados Unidos, que hay que llenar, específicamente las vacantes del Tribunal Supremo. Hay que llenar la Procuraduría de la Mujer, hay que llenar, creo que el Contralor también está. O sea, hay posiciones muy importantes en un país que en la realidad física estoy complacida que haya sido gente más conservadora que menos conservadora. ¿Qué le parece la reelección de Tomás Rivera Chat? Es un líder, ciertamente creo que tiene que bajarle un poco el tono, porque la gente, yo me imagino que le escuché, Jennifer, yo creo que se quería enterrar cuando escuché las expresiones, pero es honesto y dice lo que piensa, pero ciertamente la gente fue muy, volvemos, yo entiendo su posición en un sentido, porque la gente quiere ver líderes, no quiere ver gente blandengue, pero ciertamente es tiempo de recoger, ¿verdad? Es tiempo de recoger. Han tenido una victoria que no lo entiendo mucho, porque las alcaldías fueron totalmente otro asunto. O sea, no entiendo ese fenómeno. Yo creo que de las alcaldías, por alguna razón, la mayoría de los candidatos populares a las alcaldías, en su gran mayoría, son conservadores, porque podemos ver a un candidato como Bori en Río Grande, sí, ciertamente. Yo creo que el panorama político en cuanto a estos partidos en la calle, en la ciudad, tiende a ser diferente en cierto aspecto a la legislatura. Este es el mensaje grande que yo creo que se está enviando. Puerto Rico y legisladores, don't get too crazy. O sea, no te puedes ir a la locura, y te metieron un freno. O sea, te lo demostró la gente que sabe muchas veces que quien conviene es esta persona, porque ciertamente el mejor administrador para mí era Javier Jiménez. Si Puerto Rico quería trabajar con administración y el reguero que tiene, ciertamente volvemos, pues no podemos ser ingenuos. Hay unas estructuras que requieren tiempo. Claro. Hay cosas que requieren tiempo, pero el mensaje global a los que sí obtuvieron la mayoría es: cuidado con lo que estás legislando y con lo que quieres promover en Puerto Rico, porque puedes perder el bote. O sea, si ya tú tienes una estructura, o sea, no te puedes hacer de la vista larga. Y los políticos del Partido Popular Democrático, como bien dice, es un partido conservador de centro, pero los antiguos, la cosa, los que se están levantando, quieren parecerse de centro izquierda. Y le mandaron un buen mensaje. Los dejaron solos. Al liderato que se está levantando, lo dejaron solo. ¿Usted cree que la posición política de centro desapareció? No, porque pienso que es centro conservador. Pero cree que está, por alguna razón, en las posturas políticas yéndose más a la derecha y a la izquierda en Puerto Rico. Claro. En Puerto Rico hasta el 5 de noviembre había que estar compitiendo por el más woke.
El más la liberal hasta el otro día. Y el más conservador. No, porque la propuesta acuérdate de Tomás Rivera Chats, como en su carrera con su grupo para ganar la mayoría en el Senado, era: somos de derecha, somos conservadores. Incluso las posturas esta semana en televisión, en las primeras apariciones de él, han sido: venimos a cumplirle a la iglesia. Yo me sorprendí muchas veces. No hablo de Luma, sorprendió no hablo por de eso te nada. digo, yo creo que están aprendiendo la lección. Y Jennifer González, ¿verdad? Le escuché hablando también de que no quiere peleas con la nación, que gana una visión también conservadora y de atención a los problemas de la gente. O sea, Si no quería tener problemas con el Partido Republicano. es que no debes de tener problema con nadie, porque Claro. si tú haces una legislación que beneficia al pueblo y las libertades, no va a haber problema. Para mí, el punto fundamental fue irse a la izquierda en lo económico, en lo social, irse demasiado a lo liberal, porque no es lo que tú digas, es lo que hagas. Ahora, el señor Rivera Chats y la presidenta, ¿verdad? La gobernadora, no es con palabras, no van a ganar con palabras, van a tener que actuar con programas, con posiciones, con oponerse, no solamente en la radio, es lo que legislan, porque ya sabes que hay una gente que lee, ¿ves? Y entonces muchas veces el Partido Nuevo Progresista, o sea, existe Proyecto Dignidad, existe Movimiento Ciudadana, porque le fallaron las dos plataformas con un partido más de muchos años. ¿Usted cree que fue un jamaquión Claro. para ambos partidos estas elecciones? Pregunta 1 y pregunta 2. ¿Cree la licenciada Ivette Montes que a estas alturas el Partido Nuevo Progresista, partido obviamente que está en el poder, en Cámara, en Senado y que ganó la posición de gobernación, ¿usted cree que estos 4 años son decisivos para las elecciones futuras? Claro. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque tú puedes tener una persona que se diga que está dentro de un partido conservador o que aspira a ser conservador, pero todo lo que se pasa en los medios de comunicación es tirando por el piso todas las políticas de ese partido. Y estoy hablando, por ejemplo, de una Zoela Boy. O sea, tú no puedes venir a decir: un Tomás Rivera Chats, tengo un producto, tengo un proyecto de ley que va a hacer esto, esto y lo otro, para que se alinee, volvemos, no es que se alinee con un sector cristiano, no es eso, es que la gente tiene 2 dedos de frente, 2 ojos de frente y puede ver las cosas. Entonces, de momento, tú coges y le das ese proyecto para que te lo revise Zoela hoy. Pues, ¿qué tú quieres? O sea, no podemos seguir engañando al pueblo y después pretender, no, si nosotros estamos aquí, la iglesia va a estar bien. La iglesia no es un balón político. O sea, tú tienes que servirle a todo el pueblo. ¿Y por qué muchas veces nuestras posiciones a las personas que son conservadores, líderes religiosos, por qué hablan? Porque no le va a afectar solamente a ellos. Cuando nosotros hablábamos directamente del problema de que se estaban poniendo en riesgo las libertades, los derechos de los padres a tomar decisiones sobre sus hijos. Eso no tiene que ver nada con que yo sea cristiano, con que yo sea conservador. Es que todos los padres tienen un derecho inalienable a ser los que conduzcan todas las decisiones de sus hijos en la salud, en la educación, en su protección, en sus ideales. Y el gobierno no me puede venir a decir que me le va a quitar la patria potestad a los padres porque piensen que lo más probable, la influencia de su ideología religiosa no vaya de acuerdo a quién, a lo que diga un fiscal. Ahora mismo el artículo 609 del Código Civil tiene unas disposiciones que yo quisiera, ya que tú hablas mucho con el señor Rivera Chats, háblale de eso. Háblale de eso. O sea, los padres, ¿por qué nosotros no nos podemos abanderizar con partidos y con ideas que lleven al punto de despegar, o sea, quitarle la autoridad a los padres? Eso nos preocupa y le va a preocupar a toda la gama de los padres. ¿Por qué?
porque nadie quisiera vivir en una situación como esa, de que un gobierno va a decidir cuáles son las razones para quitar la patria potestad a un padre. Y tú sabes por qué te lo estoy comentando. La pandemia levantó mucho malestar también. O sea, esto no viene desde el 2019, esto viene acumulándose. En la pandemia trabajaron como unos dictadores, entonces ganaron. O sea, yo pienso que en esta oportunidad la gente dijo, de entre lo peor, yo voy a escoger lo menos que me puedan a mí, ¿verdad? En el corto tiempo, ¿verdad? Porque hay unas cosas que toman más tiempo. Espera, en el corto tiempo voy a esperar a que esto no avance, pero esto no se ha resuelto. ¿Ves? Este problema no se ha resuelto, donde sabiendo lo que decía la legislación de Estados Unidos por mucho tiempo, impusieron una vacuna contra la voluntad de la gente. Así que el mismo repudio que cogió la administración de Joe Biden y Harris es el mismo que puede recibir aquí en un próximo tiempo, porque se extralimitaron. Así sí, si tú quieres unificar, tienes que unificar por el sentido común, como se está hablando en Estados Unidos. O sea, hay unas políticas básicas, elementales, y hay unas cosas que revisar. No te me puedes, como te dije, no te me puedes vender como un conservador, pero legislar como un liberal. Que la Cámara y el Senado hayan tenido mayoría beneficia a la Iglesia en el aspecto de que, obviamente, como el Partido Nuevo Progresista es el partido más conservador de todos en la actualidad, de los incumbentes, de los que están, le beneficia a la Iglesia que tengan la mayoría en el Senado y en la Cámara, máxime cuando hay 3 posiciones en el Tribunal Supremo que hay que llenar en estos 4 años. Volvemos. Eso lo vamos a ver con la legislación que hagan. Yo no les puedo creer a nadie, porque abandonaron las posiciones conservadoras en Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista y los 4 partidos, ¿verdad?, que están corriendo, que están, bueno, no sé si Victoria Ciudadana. Lo que pasa es que tú tienes que ser honesto, ¿no? Si el PIB y Victoria Ciudadana dicen lo que creen, y lo llevan a un extremo que cualquiera dice, Dios mío, pero ¿cómo puede ser? Pues caen mucha juventud que ciertamente en su inmadurez idealizan, y es bueno tener esa visión, es bueno. El punto es que tú no puedes pasarle por encima y aplastar cientos de años de ciencia, cientos de años de trabajo social, cuando entonces el otro día tú quieres empezar a invertir todo, que tenemos el punto, hablando del Tribunal Supremo, donde tenemos la última, que fue Jackson, la última jueza que llegó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos por Biden, que le preguntan en la interpelación legislativa cuando fue a ser confirmada que definiera lo que era una mujer, y decía que no lo podía definir. ¿Tú me entiendes? O sea, no podemos irnos a la locura. O sea, la gente se hartó en Estados Unidos de eso. Y no es que tú lo quieras vivir, tú lo quieras promover como ¿verdad?, como tu persona, en tus instituciones que tú creas. Pero la institución pública, tú no me puedes institucionalizar una cosa que va contrario a toda la ciencia. Vas a tener un choque fuerte en un momento dado. Así que, si lo que yo legislo es ideologías, va a haber siempre este choque y esta guerra interna, porque hay gente que no va a aguantar, ¿sabes? No te la va a aceptar. Y una de las principales choques va a ser con el sector, con la iglesia, con lo que se llama la iglesia cristiana, la iglesia musulmana, la iglesia judía, todo lo que ustedes tengan, las 3 filosofías religiosas más grandes en el mundo, que son, que representan a un Dios, ¿verdad? Porque hay unas que son múltiples politeístas, pero las monoteístas son la mayoría. O sea, el catolicismo, como tú lo quieras llamar, todas esas, o sea, es la mayoría que practican el mundo. Así que, si lo traemos a Puerto Rico, no es lo que digas ni el título que le pongas a la legislación, es lo que haya ahí
dentro de la legislación, y para eso, mira, no te puedes quedar con los 3 que están contigo y te apoyan como pastores. Eso molesta. Y lo mismo molestaba cuando los concilios más grandes en Puerto Rico estaban con los rojos. Eso molesta. ¿Por qué? Porque tú estás ya en el bando de ganar un favor político y no estás en el favor general. Y entonces, yo creo que el discurso comenzó a cambiar, porque me sorprendió y me alegro que el líder mayor, ¿verdad?, de la legislatura y el líder, obviamente indiscutible por muchos años, Schatz, supiese que hay un electorado que necesita y requiere una legislación que tenga sentido, no solamente para ellos, para todos los padres y las madres, que sabe que esa es una preocupación grandísima en Puerto Rico. El proceso del recuento el día de las elecciones sacó de la legislatura a los candidatos independientes, a todos. Los extremistas, los más a todos. extremistas. No, bueno, a todos. Ahora mismo no hay candidatos independientes electos en el Senado de Puerto Rico. Sí. No, pero, sacó a Vargas Vidot, una persona que tenía un fuerte en la política. Sí. Sacó a los de Victoria Ciudadana. Sí. Bueno, los limpió. Este año la gente determinó volver a ese, incluso no, por más conservadora que se pintó Elizabeth Torres, y yo creo que lo es, no salió electa, no salió favorecida. Y yo creo que el país con ese movimiento de la proliferación entre el PIB y el Movimiento de Victoria Ciudadana, lo que hizo fue que la gente volviera a sus raíces y a sus bases partidistas. La gente dice los de la alianza, no, que nosotros derrotamos el bipartidismo. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que la gente regresó a su base para fortalecer esa estructura y debilitarlos a ellos. No es que volvió a una base, no es que volvemos es lo que te estoy diciendo, que no se les suba los humos a la cabeza. Claro. Porque ciertamente yo creo que lo que deben recibir es un mensaje de por dónde la gente va. Porque ciertamente, si el Partido Nuevo Progresista recibe y entiende como mensaje que el haber ganado fue porque estaban favoreciéndolo a ellos, se están engañando a ellos mismos. Es la cosa. O sea, deben hacer, ¿verdad?, una introspección real de para qué es lo que yo voy a hacer, no es lo que yo voy a decir, porque lo que han estado diciendo no le funcionó. Por eso se levantaron 2 partidos y el que estaba siempre con una participación mínima de 4%, ahora aparentemente es la segunda fuerza de Puerto Rico, ¿verdad? Aparentemente. Así que lo que yo pienso es que debe recalibrar ciertamente cuál es su mensaje, que no puede ser, si es ciertamente que quieren moverse a la unión permanente, pues debe de trabajar para eso. Porque yo creo que definitivamente aquí quedó claro que la gente aprecia su ciudadanía americana, independientemente de que yo pueda pensar o tener de alguna manera una simpatía con otra posición política, pero aquí se va a llegar el momento de que va a tener que decidirse. Y ciertamente incluso el asunto del estatus prevaleció la estadidad. Sí. O sea, yo pienso que ya se le debe quitar el miedo de defender esa posición, y si le sigue mandando un mensaje a Estados Unidos de que aquí son demócratas, que es el partido contrario al de republicano, ¿verdad? Aquellos que nos están escuchando, aquí nunca va a llegar una definición. ¿Por qué? Porque nadie quiere ceder, y menos los republicanos que ganaron ahora, nadie quiere ceder un bastión que se le va a hacer apoyo a su contrincante político. De eso vamos a hablar ahora. Entonces, volvemos. Si tú dices que tú representas un partido conservador, estoy hablando ahora vamos a suponer, el partido PNP, Nuevo Progresista, pues tú no puedes tener legislaciones liberales.
porque te vas a parecer al Partido Demócrata de Estados Unidos. Ni darle foro, ni darle el voto, No aunque puede. haya sido de la autoría de un partido No contrario. puede, porque Ni uno de ellos. No puede, porque estás como el Partido Popular con Carmen Yulín. Claro. Que tenías un clavo debajo del pie. O sea, o tú eres conservador o eres de centro, pero tienes unos extremistas dándote todo el tiempo dolores de cabeza, y está bien. Si el pueblo escoge at large, el partido la escoge, no hay problema. El punto es que tú tienes un San Juan que está sumamente dividido con estos liberales. Pero volvemos, si tú como partido político pues no te acabas de definir, esta guerra va a seguir toda la vida. Y creo que eso es lo que está pasando en materia de que tú puedes decir que eres conservador, pero en Puerto Rico ahora mismo la mayoría, creo yo, la mayoría de los líderes con influencia, porque el Partido PNP tiene un montón de líderes, pero ciertamente no componen nada en la última, si no son del directorio no toman decisiones finales, ¿verdad? Es la cosa. Así que si la mayoría que tienes ahí son demócratas, no creas que va a llegar la estadidad aquí, si eso es lo que tú, ¿verdad?, persigues. Ni que va a haber buena relación. No va a haber, porque esto es poder. ¿Tú sabes cuántos billones de dólares se gastaron en la campaña electoral última en Estados Unidos? Billones. Así que esto se trata de poder. Así que en Puerto Rico, si están jugando a ser todos demócratas y después quieren la estadidad, eso no va para ningún lado. Licenciada, vamos a identificar la emisora. Eso dura 31 segundos y cuando regresemos queremos, obviamente, en los últimos 20 minutos dialogar sobre la política de los Estados Unidos. Entonces, regresamos aquí al reto de la mañana, son las 11:01 y obviamente por cumplir con las exigencias de la FCC, pues obviamente a las en punto de cada hora hay que reconocer la emisora. Pero tenemos aquí nuevamente a la licenciada Ivette Montes Lebrón, estamos aquí en vivo y en los últimos 20 minutos de esta entrevista siempre nos gusta dialogar con la licenciada porque tiene una expertise bastante sólida en todos estos asuntos políticos y a la gente le gusta. Tenemos muchos pastores aquí conectados que nos están escribiendo por mensaje de texto, que lo están escuchando a través de la radio, así que recuerde que usted puede sintonizarnos a través del 1600 96.1 metro. Así que en esta oportunidad, licenciada, queremos tocar el asunto de la política en los Estados Unidos de Norteamérica. Ganó Donald Trump Ganó. y perdió Kamala Harris. Yes. Ese día fue terrible, ese día nos desvelamos todo, Sí. porque obviamente después de en el caso de los colegios electorales en Puerto Rico, cierran a las 5 y el conteo final es a las 12, a las 11, 12, pero en el caso de Estados Unidos los colegios cierran a las 9 y estamos hasta las 4 de la mañana esperando el resultado, así La que diferencia de hora también, claro, en toda la nación. O sea, así que en ese sentido, licenciada, vamos a ir sentando las bases, como decimos en el tribunal. ¿Cuán bueno o malo es en el caso de la papeleta? Ahorita vamos a hablar de la papeleta presidencial representativa. ¿Cuán bueno o malo es el mensaje que le llevamos a los Estados Unidos de que en Puerto Rico la mayoría de la ciudadanía votó a favor de la estadidad? Es un mensaje muy confuso todavía el que Puerto Rico tiene con el liderato y el Congreso con los Estados Unidos, porque acuérdate que lo que decide realmente el asunto de que si sí o si no, qué hacen con un territorio no incorporado es el Congreso. Claro. Pero ciertamente en esta nueva, y cada 2 años hay elecciones, pero en este momento histórico gana Donald Trump la presidencia, conservador, republicano, gana y tiene mayoría en el Senado y por lo que parece pronosticarse en la Cámara. Es un momento muy importante para muchas cosas en Estados Unidos. Ciertamente, escuchamos en el día de ayer el speaker de la Cámara, el representante, ¿verdad? El portavoz del Senado que está ya para retirarse, que es Mitch McConnell, y hace una expresión que me llamó la atención. De la nada, él en uno de los anuncios que está hablando felicitando, ¿verdad?, al presidente Trump, que le habla a la nación en sí, le va diciendo que nos aseguramos que no van a haber cambios en nuevos estados.
Y yo dije, qué cosa, ¿verdad? Esos no son comentarios al azar. Esos son comentarios muy bien intencionados por dónde va la cosa, porque tiene que ver con el cambio del poder político en las legislaturas. Y que está diciendo, aquí, ¿quiénes son las únicas dos jurisdicciones que están debatiendo ese tema siempre del si se convierten o no en Estado? Washington, D.C. y Puerto Rico. Así que, según Mitch McConnell, pues eso no estaba en la discusión, y menos si en una papeleta dicen que van a apoyar a Kamala Harris. Así que hay un trabajo muy grande. Ahí es donde vamos ahora. Un trabajo grande que hacer, porque ciertamente volvemos. Todavía Donald Trump se está levantando de las cenizas en la reestructuración de un partido, y Mitch McConnell representa uno de la vieja guardia. Así que no sabemos ciertamente, pero la gobernadora que gana aquí en Puerto Rico ciertamente se ha identificado, dice que es republicana, pero sus posiciones en Estados Unidos y en los años pasados era demócrata. O sea, ese es el problema del camaleón, ese es el problema de tú no saber lo que piensas, tú no demostrar, mejor dicho, porque tú lo demuestras, con la boca dices una cosa, pero con tus plataformas, con los amigos que tienes, son otras. Así que nosotros tenemos que, el día que el Congreso desee avalar un plebiscito, pues lo tendrá que decir. Y pienso que siendo Donald Trump, que está como gobernante, como nuevo presidente, su trayectoria es un reflejo de que lo que dice lo hace. Así que creo que en algún momento escuché, pero no sé porque los medios de comunicación tuercen todo, no sé si hizo una expresión de que avalaría lo que decidiera Puerto Rico. Yo tengo, ahí es donde está la disyuntiva, licenciada, porque Puerto Rico hace un llamado a la nación americana ahora a que sí desea que Puerto Rico sea incorporado como un estado, como el estado 51, pero por otro lado, da la casualidad que no votamos, porque yo voté por Donald Trump aquí en la papeleta representativa, pero el país le lleva un mensaje de que es demócrata por todos lados, o de que no necesariamente es demócrata. Yo quiero, antes de hablar de esa papeleta, yo quiero preguntarle, ¿usted cree que ese número más favorable para Kamala, menos favorable para el presidente actual Donald Trump, fue a causa del asunto del comediante junto con los artistas, junto con la prensa y todo esto? Sí, definitivamente. Aquí en Puerto Rico y en una gran cantidad de la población latinoamericana, lo que leen son los titulares de los medios de comunicación en español. Y los medios de comunicación en español tienen un sesgo elitista contra todas estas ideas izquierdistas. Y usted pensará, bueno, esta gente que lee tanto, esta gente tan inteligente, acuérdese que los que están en esas áreas políticas y zonas de poder son gente que no necesitan nada ya. La mayoría de ellos están bien posicionados, lo que venden es su influencia. Ellos dependen de estar conectados con los más que estén moviendo los chavos, y también tiene una influencia de quedarse en el poder. O sea, nosotros vimos en los últimos 4 años, yo no sé si te acuerdas, los pasados 4 años fue una virazón en todo, no solamente en Estados Unidos, con unas gobernantes con unas ideas ultraliberales, en Latinoamérica, en Brasil, en muchos lugares que produjo desastre, pobreza, problemas. ¿Y qué empezó a pasar? Empezó a revertir, empezó con Italia, cuando se eliminaron todas esas ideas izquierdistas que están corriendo. Lo único que todavía se ha preservado un poco es España. Cambió Brasil
cambió muchos de los países de Latinoamérica. Vemos todavía el problema de Venezuela, seguimos viendo en Nicaragua, o sea, todos esos países con ideologías comunistas y socialistas se levantaron. ¿Pero cuándo fue que se levantaron? Se levantaron con la crisis de la pandemia. ¿Y quién fue el país que más ganó con la pandemia? China, un país comunista. Luego de esta crisis grande comenzó la virazón, y una de las virazones más grandes en política internacional fue Argentina. Un país con una inflación de los cientos y cientos de por ciento, que la gente básicamente estaba, el país en 100 años atrás más rico del cono sur, estaba siendo el país más pobre. Así que así empezó el cambio en muchos otros países en Europa, y ciertamente la ola llegó a Estados Unidos, porque las políticas son tristemente muy izquierdistas y muy paternalistas, y dándole todo al pueblo. Puerto Rico todavía sigue leyendo titulares y se manipula muy fácilmente con la prensa. Está despertando un poco, pero todavía le queda mucho por hacer. Así que con esto que ocurrió en Estados Unidos, la guerra de Donald Trump contra los medios de comunicación, que le tiraron a matar. Pero se están dando cuentas que no podían ya contar con estos medios, y una de las diferencias grandes en esta campaña electoral fue la influencia de los medios alternativos de comunicación como estos, los pequeños, los podcasters, o sea, la gente que tiene su programa, escuchan por Spotify. Los métodos prolongados de comunicación, no es solamente el byte de 5 minutos, o sea, los tiktokeros tienen su área también, pero el mensaje que dio esta elección es: la gente no quiere que me metas por la boca y por la nariz tu ideología. Sí, yo creo que la gente tiene ahora más alternativas de poder. Antes la prensa influenciaba mucho con sus mecanismos, porque eran las únicas plataformas que habían, pero ahora con las redes, con lo que usted acaba de mencionar, con estos podcasts y esta gente, pues tienen obviamente la gente la oportunidad de no solamente ver lo que pasa en las noticias, que son pagadas por las grandes fuerzas y movimientos, sino que ahora tenemos medios independientes donde podemos escuchar todas esas opiniones. Pero Puerto Rico ciertamente todavía, acuérdate, tenemos ¿cuántas televisoras en sí funcionando? 2 o 3. Y básicamente la gente normal, corriente, tenemos una población mayor, que eso es un elemento que tenemos que siempre tomar en cuenta. Los partidos tienen que tomar en cuenta que nosotros, aunque hay en Puerto Rico, aunque hay un avance, que ya nuestras madres están viendo Facebook todo el día, si necesitan ver algo, lo que está pasando en la plaza, ya no van a la plaza, ya aprenden el Facebook. Pero el punto es que cuando se trata de noticias que realmente pueden cambiar el rumbo de una nación, ellos no se van a poner a leer tu plataforma de 400 páginas. Eso quedó demostrado. Lo que tú hablas en el meeting es el mensaje. Y si tú tienes gente con dudas, o sea, no todo el tiempo van a poder, te digo, pastor, no todo el tiempo van a poder engañar a la gente con una política o un mensaje de último minuto de miedo. Va a llegar el momento que el cuco viene y no va a ser así. Licenciada, gracias por estar hoy con nosotros aquí en el Reto de la Mañana. Obviamente la gente, ahí tengo pastores que me han estado escribiendo en cuanto, obviamente apoyando lo que hemos estado aquí hablando. Yo creo que este tipo de espacio, como usted acaba de decir, son las alternativas que la gente tiene de poder escuchar no solamente lo que en 3 minutos los medios corporativos quieren llevar, sino que obviamente podemos ampliar. Y máximo nosotros aquí siempre le damos 1 hora porque a la gente le interesa, le gusta escuchar. Ellos no leen, pero nosotros leemos por ellos. Ah, claro, no. Y aquí les informamos y obviamente siempre lo compartimos, y hay pastores y hay gente que siempre están, y en su canal de YouTube la gente está muy activa. Así que ¿cómo podemos seguirle en las redes sociales y en su canal de YouTube? Exacto, licenciada Ivette Montes o ivettemontes.com. Usted entra, se suscribe, y también mandamos mensualmente, tenemos, no sé si los tiene, tenemos una circular
que hacemos el recuento de las noticias más importantes donde hemos estado ampliando. Tenemos también los enlaces para que usted imprima y pueda leerlo por su cuenta y también pueda tener una idea. A veces en la iglesia queremos tocar algún tema social y no sabemos cómo por dónde va la cosa. Así que asigne a gente a que usted pueda también compartir y se nutran para no dejar que llegue el momento del miedo. ivetmontes.com. Señoras y señores, esta ha sido la licenciada Ivette Montes Lebrón. Ya sabe que aquí la puede escuchar bastante a menudo, la vamos a seguir trayendo porque obviamente estos temas, licenciadas, son bien importantes y la gente valora mucho este espacio. No necesariamente 5 minutos, 10 minutos, sino que podamos tener una conversación amplia donde obviamente la gente pueda nutrirse, pueda tener y a esta hora de la mañanita. Así que gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que a las 12 del mediodía, a toda la gente maravillosa que nos está sintonizando, tu victoria es hoy. Hoy a las 7, licenciada, todos los jueves hay un programa muy positivo y muy edificante. Las mujeres de la iglesia se reúnen aquí a traer un programa bien tremendo, así que a las 7 de la noche no se pierde Entre Débora, y a las 8 de la noche viene a estar con nosotros el equipo administrativo y el equipo decanato de nuestra Universidad Teológica para hablar sobre cómo van las cosas en el nuevo año ¿verdad? Del nuevo semestre que inicia en enero. Así que si usted quiere hacer su grado, mire, asociado, bachillerato, maestría, doctorado en teología, recuerde que en Kingdom University 655-7850. Gracias por estar ahí y a la gente maravillosa que nos está escuchando a las 12, quédese pegadito porque lo que hay es una palabra muy poderosa. Nuevamente, gracias, licenciada, por estar con nosotros.